Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el coronel Douglas McGregor, veterano de combate, autor y exasesor principal del secretario de Defensa de Estados Unidos. Están ocurriendo muchas cosas ahora con la guerra en Ucrania. Trump está impulsando este nuevo plan de paz, y gran parte de la oposición parece venir de Europa. Muchos de los argumentos detrás de esa postura sostienen que la seguridad requiere esencialmente tanta disuasión para Ucrania como sea posible. Quería preguntarle primero si cree que hay demasiado énfasis en la disuasión a la hora de restablecer la seguridad en Europa. Al fin y al cabo, antes de que los países de la OTAN llegaran, derrocaran al gobierno en Ucrania en 2014 y comenzaran la incursión, realmente no existía ninguna amenaza para Ucrania por parte de Rusia. Por supuesto, la disuasión es un componente importante, pero ¿cree que se está exagerando en este caso? Creo que la discusión es ridícula. El imperio de mentiras que se ha construido durante los últimos 3 años y medio por parte de Occidente para justificar esta guerra absurda y destructiva contra Rusia, a costa de Ucrania y su pueblo, está empezando a desmoronarse. Y creo que se va a desintegrar cada vez más rápido con cada semana que pasa. La situación en Ucrania ha llegado a un punto en el que ni el mentiroso más hábil de Washington, Londres, París o Berlín puede ocultar la realidad al público. El ejército ucraniano se está desmoronando, se está desintegrando. Los oficiales superiores se están rindiendo junto con miles de sus hombres. Ahora, según me dicen, hay un debate abierto sobre atacar Kiev con tropas ucranianas que en realidad se estarían moviendo hacia la ciudad para deshacerse de Zelensky y su gobierno corrupto. Así que no estoy seguro de que ninguna de esas ideas fantasiosas sobre lograr la paz mediante algún tipo de acuerdo que Washington elabore y que finalmente obtenga el apoyo europeo siga siendo realista o siquiera relevante. Creo que los acontecimientos están superando la capacidad de Occidente para mantenerse al día. En este punto, siempre vuelvo a la solución más obvia e inteligente desde el principio, que fue el Tratado Estatal de Austria. El Tratado Estatal de Austria no trataba de disuadir nada. El Tratado Estatal de Austria fue una obligación solemne de desvincularse de la OTAN, de impedir que fuerzas extranjeras se establecieran en territorio austríaco y de mantener una fuerza necesaria para la seguridad y la estabilidad interna de Austria, y poco más. Eso funcionó muy bien. No creo que los soviéticos tuvieran posteriormente ningún interés en volver a entrar en Austria. Y francamente, creo que en algún momento volveremos a examinar la situación o las condiciones de los años 50. Y la gente podría replantearse muchas de las decisiones que se tomaron en aquel momento. Podría haber salvado a Alemania de estar dividida durante todas esas décadas. Quiero decir, simplemente no lo sabemos. Estoy seguro de que en algún momento podremos ver lo que hay en los archivos de Moscú y probablemente sabremos más sobre lo que se dijo allí. Pero mi punto es que esta guerra en Ucrania está terminando. Las cosas se están desmoronando. Todo el entramado de engaños, profundamente arraigado en Occidente, está desapareciendo. Todos los políticos que han sido generosamente recompensados económicamente por mantener la ficción de que se estaba librando una guerra en Ucrania contra una Rusia agresiva y peligrosa, están desapareciendo, porque Rusia no tiene ningún interés en una guerra con nosotros. Nunca lo tuvo. La verdadera pregunta va a ser, ¿cuáles son los intereses de Estados Unidos? En algún momento tendremos que responder a esa pregunta. Hemos actuado como si nuestros intereses fueran lo que decimos con esta semana. Pero creo que lo que va a pasar en respuesta a tu pregunta más amplia es que la gente va a decir, un momento, ahora mismo tenemos un solo interés en Europa Central y Oriental. Ese interés es ante todo restablecer buenas relaciones con Moscú. Porque si no puedes construir una mejor relación con Moscú, entonces tendrás dificultades para mantener la seguridad en Europa. Creo que esa es la comprensión que está surgiendo.
Y creo que con el tiempo, Alternativa para Alemania llegará al poder en Berlín, y ellos lo entienden. Quieren salir de este tipo de ciénaga en la que nos hemos metido mintiendo para entrar en esta guerra. Así que, eso es todo. Bueno, parece que Washington está intentando adaptarse a estas nuevas realidades, distanciándose de la guerra. Y todos conocemos la retórica de Trump, que esta no es su guerra. Pero en Europa, parece que nos dirigimos en la dirección contraria. En lugar de moderar la retórica y prepararnos para algún tipo de acuerdo posterior a la guerra, parece que estamos pasando de la retórica de ayudar a Ucrania a la retórica de una guerra directa. Diría que en cierta medida, estamos remediar Alex. Y superado la etapa por delegación. La retórica desde Alemania sostiene que Rusia se está preparando para atacar en 2029. En el Reino Unido, han adelantado la fecha, afirmando que existe una amenaza existencial por parte de Rusia y suponiendo que tendrían que luchar en 2027. Mientras tanto, el nuevo jefe del ejército en Francia ha argumentado que Francia debería prepararse para perder a sus hijos en una guerra con Rusia. Así que están utilizando un lenguaje muy contundente. Nadie define realmente cómo sería una guerra con Rusia, ni qué significaría siquiera la victoria frente a la mayor potencia nuclear del mundo. Pero en cualquier caso, la retórica bélica se está intensificando. ¿Qué opinas de esto? ¿Están preparando a sus ciudadanos para la guerra? ¿Es solo una advertencia a Rusia o realmente creen en lo que dicen? No creo que necesariamente lo crean, pero dirán cualquier cosa que les ayude a aferrarse al poder. Y ahora mismo, su control del poder se está desmoronando. Creo que ese es el verdadero problema. Los globalistas que gobiernan Europa están desesperados por justificar su existencia y mantener su poder. Si admites que la guerra en Ucrania está perdida, que no tienes medios para cambiar ese resultado y que deberías centrarte en restaurar tu propia productividad y prosperidad económica, no vas a mantenerte en el poder. Serás destituido, porque la gente en esos países ya está llegando a la conclusión de que quiere librar una guerra con Rusia. Quiero decir, por eso, cuando escucho esos comentarios ridículos, siempre digo, bueno, ¿y qué pasa con todas las oficinas de reclutamiento que se han instalado en Oslo, Estocolmo, Ámsterdam, Berlín, y con las decenas de miles de voluntarios que se apresuran a unirse al ejército para la gran cruzada contra Rusia? Pues no lo veo. ¿Tú lo ves? No veo ninguna prueba de que eso esté ocurriendo. No veo ningún interés en absoluto. Es todo un disparate. Cuando esto empiece a calar, personas como Kallas, que anda por todas partes diciendo que la guerra en Ucrania terminará cuando todos los rusos se vayan de Ucrania, es una necia y un hazmerreír. Va a llevar tiempo que esto se asimile, pero está empezando. Estamos al inicio de ese proceso. Y los rusos no necesitan mover un dedo. Todos esos gobiernos serán eliminados. Se hundirán porque no pueden sostenerse sobre la base de esas mentiras. Una vez más, el imperio de las mentiras se está desmoronando. Esa es la verdadera historia de éxito para los rusos en el este de Ucrania. Los rusos no tienen ningún interés en avanzar más hacia el oeste. ¿Quién en su sano juicio querría hacerse con algo en Europa hoy en día, y mucho menos con el oeste de Ucrania? Es una carga enorme. No hay ninguna ventaja en ello. No hay grandes recursos que obtener y las poblaciones allí son problemáticas. Entonces, ¿por qué alguien querría hacerlo? No creo que eso haya calado del todo, pero creo que está empezando a hacerlo. Bueno, en toda Europa no tenemos grandes centros de reclutamiento que envíen a nuestros jóvenes a esta guerra. Pero en Alemania, el canciller Merz le pide a Zelensky que no permita que los jóvenes ucranianos escapen del país. Es decir, que deben quedarse allí, ya sea para ayudar a la economía o, por supuesto, para ser enviados a las trincheras a matar rusos.
Pero también en otros lugares de Occidente hay políticos que defienden presionar a Zelensky para que reduzca la edad de reclutamiento o incluso deportar a los ucranianos para que una vez más vuelvan a llenar las trincheras. ¿Cómo ves tú, cuando esta guerra termine, hasta qué punto crees que los ucranianos se volverán, por así decirlo, contra los europeos? Porque ya vi un comunicado de prensa reciente, era un tuit del antiguo secretario de prensa de Zelensky, y ella argumentaba que no deberíamos escuchar a los europeos. No tienen estrategia, ni armas, ni dinero, ni influencia. ¿Por qué seguimos dejándolos? ¿Por qué los escuchamos? Lo único que viene de Europa ahora es seguir luchando, morir un poco más. En el mejor de los casos, podemos hacer que Ucrania pierda un poco más de espacio. Pero eso no es una estrategia, y empieza a parecer cruel ahora que nos acercamos al tan brutal de esta guerra. Creo que hay una probabilidad mucho mayor en un futuro cercano de ver a soldados y policías polacos y alemanes reuniendo y deportando por la fuerza a ucranianos que de ver una guerra contra Rusia. Creo que tanto los polacos como los alemanes están hartos de todos esos jóvenes ucranianos que se mantienen a costa de los gobiernos polaco y alemán y querrían que se marcharan, que volvieran a su país. Así que creo que eso es mucho más probable a corto plazo que cualquier otra cosa. Ahora bien, existe la preocupación de que ciertos elementos en Ucrania, y hablo de un número reducido, puedan llevar a cabo atentados terroristas en Alemania, Polonia, Francia, Gran Bretaña y otros países como represalia por lo que consideran una traición. Quiero decir, no es imposible, pero eso solo refuerza la necesidad de deportar a los ucranianos. Y francamente, si no deportas a estos ucranianos y los envías de vuelta a casa cuando esta terrible guerra finalmente llegue a su fin, no creo que Ucrania sobreviva. Necesita mano de obra. Necesita que los ucranianos regresen y repueblen lo que queda de Ucrania. Y no sé cómo será eso. Pero con cada día que pasa, me parece que el mapa ideado por Medvedev resulta cada vez más atractivo, porque significa que una gran parte de lo que llamamos Ucrania Occidental queda, de una forma u otra, anexionada o confederada con Polonia. Si eso es necesario para que los polacos hagan retroceder a los ucranianos hacia Ucrania, creo que los polacos probablemente estarían de acuerdo. Porque una vez más, todos los acontecimientos futuros deben considerarse ahora en el contexto de otros dos desarrollos muy importantes: la desintegración de la Unión Europea y la desintegración de la OTAN. Esas cuestiones están sobre la mesa. Fue interesante. Hoy más temprano estaba escuchando a Blinken, el llamado secretario de Estado que no parece dedicar mucho tiempo a ser secretario de Estado, y que además actúa como asesor de seguridad nacional y dirige el personal del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Y él insistía en que los europeos eran desagradecidos e indignos de nuestro apoyo porque se quejaban del posible uso del poder militar estadounidense contra Venezuela. Pero estaban encantados de vernos usar misiles Tomahawk y otras armas contra los rusos en Ucrania. Es una yuxtaposición bastante extraña porque se trata de dos partes del imperio de las mentiras. La idea de que Venezuela nos amenace de alguna manera, no. ¿Venezuela es un gran centro de drogas? No. Ucrania no es un interés estratégico vital para Estados Unidos. Nunca lo fue, nunca lo será. Lo mejor que podíamos esperar en Ucrania era un fin temprano del conflicto y la restauración de cierto grado de estabilidad política, económica y social en ese país. Ese siempre fue el interés que teníamos. Los europeos, y lamentablemente también personas en Washington que formaban parte del campo globalista, vieron la guerra en Ucrania como una oportunidad para destruir Rusia, para perjudicar a Putin, del mismo modo que algunos insensatos en Washington ven la oportunidad de derrocar a Maduro como si eliminarlo fuera a resolvernos algún problema en Venezuela. No lo hará. ¿Sabes? Cuando empiezas a intentar derrocar gobiernos,
Es destruir la estabilidad, orden y coordinación. Los asumen riesgos enormes. Y eso es lo que hicimos en Ucrania. Ahora estamos a punto de pagar el precio. No creo que vaya a sobrar mucho dinero para nadie. No creo que los europeos vayan a conseguir los cientos de millones o miles de millones de dólares de los rusos que quieren. Quieren robar del Banco Central en Bruselas. Pero no creo que eso vaya a funcionar. Cuanto antes se desmorone Ucrania, antes llegará esta guerra a una conclusión evidente. Y será menos probable que los europeos asuman los riesgos asociados con tomar el dinero que pertenece a Rusia y redistribuirlo al crimen organizado en el oeste de Ucrania, que es en efecto lo que hay ahora mismo. Ucrania es un estado de crimen organizado. Ya no es un estado-nación viable. Así que desearía que la gente dejara de hablar de tonterías y empezara a hacerse la pregunta: ¿cómo podemos poner fin a esto rápidamente para comenzar a restaurar cierto grado de orden y estabilidad en este lugar que llamamos Ucrania? Nadie parece querer ir por ese camino. Y si eso es cierto, entonces el mapa de Medvedev es el resultado más probable, porque los rusos no van a quedarse esperando a que el resto de nosotros decidamos qué apoyaremos o no en Ucrania. Ellos también tienen interés en la estabilidad allí. Quieren que esto termine. Les gustaría volver a una relación comercial razonable, no solo con Ucrania, sino también con Polonia, Alemania y el resto de Europa. Así que actuarán por su cuenta. Por eso creo que toda esta discusión actual en la administración Trump es irrelevante. Porque desde el principio Donald Trump, independientemente de lo que diga, quiere que ocurra algo porque quiere estar en el centro de ello. Le da mucha importancia a lo que llamamos de forma general la imagen. Quiere ser el centro, quiere ser adorado, quiere ser glorificado como el gran hombre que trajo la paz. El problema es que ha hecho lo contrario. Se unió a las mismas personas que condenó y criticó mientras se postulaba a la presidencia. No hay diferencia entre su administración y Blinken y el resto de esa gente y lo que hicieron bajo Biden. Así que ahora mismo, ¿qué significa todo esto? Creo que una vez más, con cada día que pasa, el imperio de las mentiras se desmorona. Al final todo saldrá a la luz. Todo va a quedar mal y tendrá un impacto en las urnas, en la caja de votación, si no antes, en las calles. Bueno, mira, de nuevo, no hay reclutamiento. Sin embargo, se ve que los europeos, al menos, están hablando de desarrollar la capacidad para luchar contra Rusia. Ahora bien, no se debe subestimar el potencial industrial de Alemania. Pero, ¿qué tan realista es que Alemania construya realmente un ejército desde cero para luchar contra Rusia? De nuevo, tanto el equipo como el personal. Actualmente es un debate serio. Hoy en día se tarda 10 años en construir un aparato militar. Basta con mirar una década entera. Hay que observar dónde hemos estado en los últimos 35 o 40 años. Mira el aparato militar que tenemos. Y no hace falta ser un genio para darse cuenta de que la mayor parte de lo que poseemos y la forma en que estamos organizados para combatir, la estructura de la guerra, el paradigma de la guerra, todo eso ha cambiado. Ahora bien, ¿quién está organizado y preparado para luchar de forma diferente en el futuro respecto a cómo lo hicimos en el pasado? La respuesta rápida es Rusia. ¿Y nosotros? No, no lo estamos. Estamos muy lejos de eso. Va a llevar tiempo. Así que ese es el primer punto. La segunda cuestión es que cuando llegó a Berlín y Viena, Austria, en 1815, la noticia de que Napoleón Bonaparte había desembarcado, que había regresado de Elba y se dirigía a París, había 140.000 alemanes dispuestos a alistarse como voluntarios para luchar en el ejército prusiano. No pudieron aceptar a todos los voluntarios, estaban dispuestos a combatir. Los austríacos estaban viviendo algo similar, pero les estaba llevando más tiempo. Los austríacos nunca han sido tan eficientes como los alemanes, así que iban a formar un ejército de 300.000 hombres. En última instancia, sabemos lo que ocurrió.
Waterloo, aquella campaña y demás. Y Bonaparte no tuvo muchas posibilidades de conservar su posición, como se demostró finalmente. Pero mi punto es, ¿cuál era la diferencia? Todos estaban dispuestos a ofrecerse como voluntarios y luchar contra otra invasión francesa. ¿Por qué? Porque los franceses habían invadido, habían violado, saqueado y arrasado. Había una animosidad y una antipatía profundamente arraigadas, no solo hacia los franceses, sino hacia ese hombre, Napoleón, que había desatado el infierno sobre Europa durante años. Eso no existe ahora en ninguna de las capitales de Europa, ni entre sus poblaciones. Y este ejército ruso, si algo ha quedado claro durante esta guerra, a pesar de las mentiras que se han dicho sobre él, no se parece en nada a los ejércitos soviéticos de la Segunda Guerra Mundial. No se han comportado en absoluto como los ejércitos soviéticos. En todo caso, tienen una relación más estrecha con la Rusia zarista, que distaba mucho de ser perfecta. Pero ya sabes, si miras al zar, igual que si miraras al Kaiser en Berlín, todas esas personas eran humanitarias en comparación con quienes les sucedieron. Bien, así que no hay un movimiento popular de apoyo para ir contra Rusia, y esto se va a volver cada vez más evidente. Pero vas a ver en Europa un movimiento popular a favor de expulsar a los extranjeros. Sacar a los ucranianos es un problema. ¿Qué vas a hacer con todos los turcos, árabes y africanos que tienes entre vosotros? Nunca se asimilarán, nunca se convertirán en europeos. No quieren ser europeos. De hecho, están ahí para transformar Europa en algo que ellos desean, en lugar de lo que quieren los europeos. Estos son asuntos mucho más serios. Y sigo instando a la gente, escuchad al profesor David Betts. Si no lo habéis invitado a vuestro canal, deberíais hacerlo. Dejadle hablaros sobre el potencial de cambio revolucionario y agitación en Gran Bretaña, porque muchas de sus observaciones pueden aplicarse al continente. No es una correspondencia perfecta, pero merece atención. Ahí es donde está el futuro. El futuro está en la defensa de la civilización occidental dentro de la civilización occidental, no en una guerra con Rusia. Eso es una tontería. Bueno, mencionaste que nuestros ejércitos están apenas preparados para una guerra con Rusia. Así que, de nuevo, tener una guerra directa no parece una muy buena idea. Pero, ¿cómo crees que se reconfigurará la OTAN después de esta guerra? Porque hay dos tipos de hipótesis. Una es que ahora hemos despertado, vamos a reconstruir la OTAN y hacer que Europa vuelva a ser poderosa. O, ¿crees que la OTAN empezará a desmoronarse cuando esta guerra termine? Creo que ya ha empezado a desmoronarse. Solo se hará oficial en los próximos meses. No es algo que ocurra de repente, que un día nos despertemos y todo el lugar se derrumbe. Será un desmoronamiento lento, pero en algún momento los edificios de Bruselas, los edificios de Mons, estarán vacíos, simplemente vacíos. Y los europeos se darán cuenta, como he dicho en más de una ocasión, y lo creo muy sinceramente, exactamente de lo que dijo Charles de Gaulle. Los estadounidenses no viven en Europa. Gran Bretaña es una isla, entonces, ¿dónde deja eso a Europa? Eso deja a Europa a los europeos. Y el otro problema que siempre ha afectado a la OTAN, no debería decir siempre, pero ciertamente durante la mayor parte de su existencia, es que la visión estratégica desde Madrid o Roma es diferente de la visión estratégica desde Berlín o Helsinki, que ahora forma parte de la OTAN. En otras palabras, las amenazas que se perciben y se toman en serio en una zona de Europa no son las mismas en otras zonas del continente. Lo que esto realmente sugiere es que, en lugar de intentar reunir a todos estos estados europeos en un gran conglomerado, creo que veremos surgir alianzas regionales de seguridad, donde exista verdaderamente una comunidad de intereses. Será una comunidad estratégica, cultural, racial e incluso religiosa, porque sabemos por la historia que la raza, la religión, el idioma y la cultura se superponen. Siempre ha sido así. No encajan a la perfección, nunca lo han hecho.
pero se superponen. Así que es mucho más fácil para alguien en Berlín comprender la perspectiva de alguien en Estocolmo que para alguien en Lisboa entender la perspectiva de la gente en Viena, Austria. Son simplemente hechos. Por tanto, surgirá algo distinto y debe hacerlo por insistencia o por iniciativa de los propios europeos. Recuerda que Eisenhower dijo que cuando firmamos el Tratado del Atlántico Norte, si esto sigue existiendo dentro de 10 años, habremos fracasado. Él veía la misión de Estados Unidos como la de promover la productividad, la prosperidad y la paz, y creía que eso conduciría inevitablemente a nuestra retirada de Europa. Solo que decidimos que nos gustaba quedarnos allí. Vimos Europa como parte de nuestro imperio. En otras palabras, éramos como los romanos que miraban a Grecia y reconocían que las ciudades-estado griegas eran la base de nuestra civilización, de nuestra forma de vida. Así lo veían los romanos, y lo entendían en esos términos. Finalmente, los griegos pidieron su ayuda para expulsar a los bárbaros macedonios de su país, y los romanos se quedaron porque dijeron, estamos aquí, no vamos a volver. Tenéis que comportaros, del Imperio Romano. Y así durante los siguientes 500 años, eso fue lo que llegaron a ser, parte del Imperio Romano. Bueno, hoy somos un poco más modernos en nuestra forma de pensar y de entender el mundo. No hay nada que podamos hacer para rescatar a Europa en una guerra total con Rusia, aparte de contribuir a destruir Europa. Y yo diría que eso ha sido cierto desde los años 70, porque nunca desplegamos el poder militar convencional que habría limitado una guerra con la Unión Soviética a un nivel puramente convencional. Así que, en algún momento de cada simulacro o ejercicio militar, se producía un intercambio nuclear. ¿Y sabes qué pasaba como resultado de eso? Los ejercicios terminaban, porque todo el mundo entendía, mira, acabamos de lanzar una bomba nuclear sobre Moscú, Moscú nos está bombardeando, se acabó. Mira, tenemos que salir de esto. No hay futuro en ello. Los rusos no lo quieren, nosotros no lo queremos. Los europeos no lo quieren. Me refiero al pueblo europeo. Quieren vivir en un entorno pacífico y ordenado. Quieren tener sus países y vivir en ellos como prefieran. No están interesados en que von der Leyen ni nadie más en Bruselas les diga lo que tienen que hacer. No lo quieren y no deberían tener que soportarlo. Pero sí necesitan seguridad, y la visión de seguridad de cada persona será un poco diferente. Así que creo que acabas teniendo estructuras organizativas regionales que se ajustan a las necesidades de la gente de una región determinada. Quiero decir, si retrocedes lo suficiente en la historia europea, vuelve a 1866, por eso Bismarck luchó contra el desmembramiento de Austria-Hungría. Dijo que no había una mejor solución en ese momento para los problemas de los pueblos que vivían en Europa Central y Oriental que el imperio de los Habsburgo. Dijo, puede que no nos guste, pero es mejor que la alternativa, que podría ser el caos. Bueno, creo que vas a ver que una conclusión similar surgirá en algún momento entre los europeos. ¿Qué vamos a hacer en lugar de la OTAN? Ahora bien, otra cosa que hay que tener en cuenta es que en Washington no hay nadie con previsión ni visión. Así que simplemente descártalo. No hay nadie que piense en cómo podría ser el futuro y en cuál podría ser nuestro papel en él. Los estadounidenses siempre pueden apoyar y ayudar a los europeos a idear un futuro diferente, pero no deberíamos liderarlo. Así que si realmente se estuviera interesado en suspender al menos temporalmente la disolución de la OTAN, lo que debería ocurrir en Washington es muy sencillo. El presidente Trump debería decir, necesitamos a un europeo al mando militar y a un europeo como secretario general. Vamos a retirarnos de esos cargos. Eso no significa que nos vayamos al 100%, pero sí que no deberíamos lideraros hacia el futuro. Europa debe encontrar su propio futuro, y eso incluye algo distinto de la OTAN, un tipo diferente de relación de seguridad. Pero no veo a nadie en Washington pensando en eso.
Washington es una Austria reaccionaria de la década de 1840, aferrada a su imperio, intentando sofocar cualquier oposición al cambio. Eso es lo que es Washington. Washington no es Prusia, ni la Alemania prusiana. No es el Estado cohesionado y estable que fue la Alemania prusiana. Ahora nos parecemos más a Austria-Hungría, una colección de minorías, todas gritando por poder, control e influencia. Solo intentamos gestionar eso, que es prácticamente todo lo que podemos hacer en este momento. Pero en lugar de asumir lo que deberíamos hacer en casa, estamos por ahí aplastando cualquier cosa y a cualquiera, en cualquier lugar, que parezca desafiar nuestra dominancia, nuestra hegemonía. Ese es el problema. Quiero decir, toda la lucha actual, financiera y económica en el mundo, consiste en preservar el sistema basado en el dólar. Todos los multimillonarios que rodean a Donald Trump en este momento están dominando nuestra vida política. Se convirtieron en multimillonarios como resultado del sistema financiero que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Solo que ahora hemos pasado de un modelo capitalista productivo a uno altamente financiarizado, en el que nadie produce nada. Simplemente movemos fondos de un lado a otro y la gente cobra comisiones por transacción. Así es como los multimillonarios se hicieron multimillonarios. Y ellos están al mando. Van a seguir cabalgando este caballo hasta que caiga, a menos que alguien intervenga y diga, tenéis que iros de aquí. Necesitamos estadounidenses en Washington que se preocupen por la supervivencia de Estados Unidos y del pueblo estadounidense, sea lo que sea que eso signifique ahora. No se oye mucho sobre eso. Al Congreso no le importa. Todo el mundo está ahí fuera intentando ganar dinero, intentando enriquecerse. Por eso ves a Marjorie Taylor Greene y a otros hablando abiertamente de marcharse, porque ven que no hay esperanza. Todo está comprado. Todo gira en torno al autoenriquecimiento. Eso no es un gobierno. Eso es una empresa en funcionamiento. Es una entidad corporativa que está absorbiendo la vida de Estados Unidos. Así que supongo que lo que intento decirles a los europeos, y sé que muchos europeos escuchan tu programa, es que ahora mismo no somos capaces de dar un paso al frente y ofrecer algo racional. Ese es el problema. Mi última pregunta es, ¿hacia dónde crees que se dirige Estados Unidos como resultado de esto? Porque después de la derrota en Afganistán, la gente señalaba que fue perjudicial para la credibilidad y todo eso. Pero de nuevo, eso podía haberse considerado un tropiezo muy largo y poderoso, sí, pero aún así el tropiezo de una hegemonía. No es que la hegemonía hubiera dejado de existir. Sin embargo, la derrota de la OTAN en Ucrania es mucho más significativa, porque toda la idea de la OTAN posterior a la Guerra Fría, la expansión de la OTAN para perseguir una hegemonía colectiva, consistía en ir desplazando gradualmente a Rusia de Europa, gestionar el declive de Rusia, obligarla a adaptarse a nuevas realidades cada vez peores para sí misma. Ese era el orden unipolar. Ese era el objetivo de la OTAN. Era la manifestación de la unipolaridad. Una Europa sin un país que resultaba ser el más grande del continente. Pero ahora que la OTAN ha sido derrotada en Ucrania, ¿cómo crees que reaccionarán los estadounidenses? Porque conozco a los europeos. Esperan que nosotros. Parece que están dándose cuenta de que el orden posterior a la Guerra Fría ha terminado, que Rusia ha vuelto a afirmarse. Pero creo que esperan que de algún modo volvamos al periodo de la Guerra Fría, con una fuerte política de contención hacia Rusia. Sin embargo, Rusia ya no es realmente el principal adversario. Algunos incluso se preguntan por qué tiene que ser un adversario en absoluto. Pero la idea de que volvamos a ese modo de la Guerra Fría, en el que los estadounidenses se anclaban en Europa y vertían todos esos recursos, eso lo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, pero no tanto ahora. Tienen otras prioridades. Entonces, ¿qué significa esto para Estados Unidos? ¿Cómo se desarrollará la situación? No solo con Trump, porque él es un animal político diferente, sino ¿hacia dónde ves que se dirigen las tendencias en Estados Unidos?
Where do you see the trends in America going? Well, I think there are two answers to your question. Bueno, creo que hay dos respuestas a tu pregunta. Hay que distinguir entre los estadounidenses y la clase elitista de globalistas que actualmente nos gobierna. Bien, hablemos de los estadounidenses. La mayoría de los estadounidenses, en cualquier día, si te acercas a ellos en Kansas City o Seattle, Washington o Des Moines, Iowa, y les preguntas ¿qué opinas de la OTAN?, el estadounidense promedio diría ¿qué es eso? No están involucrados. Bueno, ya sabes, tenemos tropas en Europa, sí. ¿Y por qué estamos en Europa? Bueno, han pasado 80 años desde la Segunda Guerra Mundial y todavía intentamos evitar que los malvados rusos invadan. El estadounidense promedio te miraría y diría, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo allí? Supongo que lo que intento transmitir es que el ciudadano estadounidense medio se centra principalmente en lo que ocurre dentro de Estados Unidos. Esa es la gran frustración ahora, no solo con Donald Trump, sino con Washington en general. La gente dice, un momento, el 70% de los estadounidenses apenas llega a fin de mes. Viven de un sueldo a otro. ¿Qué estáis haciendo al respecto? Ya sabes, oímos a todo el mundo decir, estamos recuperando empleos e industria, vamos a restaurar la productividad. De acuerdo, pero ¿qué habéis hecho realmente? Luego el presidente da un paso al frente y dice, voy a permitir que Arabia Saudí traiga a sus propios trabajadores para establecer una entidad empresarial en suelo estadounidense. Pero no quieren a ningún trabajador estadounidense. Así que vamos a dejar que obtengan visados H-1B. En otras palabras, estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que Trump dijo que iba a hacer. Los estadounidenses se sienten cada vez más traicionados. No son solo los demócratas, no son solo los republicanos, es todo el grupo. Y cada vez más, la gente escucha a ambos partidos y dice, sabes, no importa lo que hagamos, terminamos con el mismo resultado. Ya no hay tanta diferencia, a pesar de lo que puedan afirmar. Esa es una parte de la respuesta. La otra parte, creo, es observar lo que dicen las élites. Este hombre, Witkoff, y supongo que Kushner como su socio, ninguno de estos hombres ha sido nombrado oficialmente para ningún cargo. Ni siquiera sé si tienen autorizaciones de seguridad o si siquiera son capaces de obtenerlas. Y sin embargo, andan por ahí negociando en nombre del presidente Trump, representando al pueblo estadounidense y al gobierno de los Estados Unidos. De verdad, eso no tiene ningún sentido. En otras palabras, ¿para qué tener un gabinete? ¿Para qué mantener la fachada de un gobierno si vas a dirigir esta operación como si fuera una extensión de tu familia y tus amigos, las personas con las que has hecho negocios que supuestamente te rescataron de la bancarrota? ¿Siempre ha sido así? No, no exactamente. Hemos tenido muestras de ello antes, breves periodos en los que algo así ocurrió. Pero esto es algo muy, muy diferente. Y luego tienes a Witkoff asesorando a los rusos, según esta última transcripción que circula sobre sus conversaciones con Peskov en Moscú. Así es como se cultiva a Donald Trump. Cómo persuadirle para que haga algo diciéndole lo grandioso que es un líder maravilloso que trae paz y felicidad y todo eso. Puedo oír las risas desde el Kremlin hasta aquí y estoy a las afueras de Washington, D.C. Es absurdo. No tiene ningún sentido. Y luego escuchas a la gente en el Capitolio que está enfadada y dice, bueno, si él representa a Estados Unidos, ayudar a Putin a llegar a un acuerdo con nosotros es traición. Bueno, no estoy seguro de que lo llamaría traición. Es deprimente. Pero el caso es que tenemos a mucha gente muy confundida. Tenemos gente que ha decidido que Rusia es ese enemigo permanente de todo lo bueno, de todo con lo que nos identificamos. En otras palabras, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Para la gente del Capitolio todo es blanco o negro. ¿Por qué es blanco y negro? Bueno, porque mis donantes lo ven así, de eso se trata. Y el estadounidense medio, ¿qué sabe el estadounidense medio sobre esto? Nada.
Sabes, George Kennan, cuando estábamos involucrados en Vietnam, intentó argumentar más de una vez que no deberíamos estar en el sudeste asiático, en Vietnam, porque la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían dónde estaba. Hay mucha verdad en esa afirmación. He llegado a la conclusión de que si el votante estadounidense medio no puede identificar un lugar en el mapa, probablemente no haya motivo para una presencia militar allí. Eso no significa que no debamos hacer negocios con todo el mundo. Verás, ese era el concepto original bajo Washington y las personas que fundaron el país. Querían hacer negocios con todos. Nunca fueron aislacionistas. Ese es un término falso. Si quieres hacer negocios con todos, no eres un aislacionista. Pero luego, gracias a FDR y a la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, se nos dijo que si no estás presente en todas partes militarmente, eres un aislacionista. Bueno, esa es una fórmula muy diferente y no creo que la hayamos resuelto. Así que supongo todos vamos a quedarnos al margen y ver cómo todo se desintegra, e incluyo a Washington en eso. Esto no es solo el principio del fin de la OTAN y la OEM. Eso lleva ocurriendo desde hace tiempo. Eso va a suceder. También es la desintegración de las cosas en Washington, D.C., porque nada de ello se basa en una fundación de racionalidad o de interés nacional. ¿Tenemos un interés nacional en la destrucción de Irán? No. ¿Tenemos un interés nacional en la destrucción de Venezuela? No. ¿Qué estamos haciendo? Y los estadounidenses, cuando las cosas empeoren económicamente, cuando nuestra posición financiera se deteriore aún más, se plantearán estas preguntas. Y las personas que han ofrecido las viejas mentiras como respuestas se hundirán. Así que vuelvo al punto de partida. El imperio de mentiras construido por Washington y sus aliados globalistas en Europa Occidental se está desmoronando. No se desmorona lo bastante rápido para mi gusto, pero se está desmoronando. Bueno, parece que esto también está llegando a su fin en este lado del Atlántico. La propaganda empieza a parecer cada vez más ridícula. Todavía tenemos líderes políticos aquí que sostienen que los rusos están perdiendo 5 veces más soldados que los ucranianos, a pesar de rodear todas sus ciudades y dominar en drones y artillería. Ya no tiene ningún sentido. Pero supongo que ese es el problema de perder una guerra. No se tiene la oportunidad de escribir la historia después. Y creo que podría haber algo de rendición de cuentas. Muchas gracias. Sé que hoy está muy ocupado, así que le agradezco que haya sacado tiempo. Claro, gracias, Glenn. Adiós.